Mesa de análisis. Déjenme detener para regresar a México y los asuntos de México con lo que propones, Gabriel, revisar el proyecto o anteproyecto de un paquete financiero, el 2020. ¿Qué sabemos hoy, Gabriel? Mira, a diferencia de la política, los años presupuestales son muy diversos. Los años presupuestales corren de agosto a agosto. ¿Por qué? Porque conforme a la Constitución, tú lo sabes, el paquete financiero tiene que ser entregado a principios de septiembre. Y esto hace que el gobierno prepare su anteproyecto de paquete financiero, lo cual incluye la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación, precisamente en estas fechas. Justo en estas semanas es cuando comienza el gobierno a revisar sus cuentas, a analizar sus proyecciones, a revisar las variables financieras que tiene por delante, y entonces es cuando analiza qué va a plantearle al Congreso. Ya por ahí algún diputado hizo el señalamiento de que están pensando en grabar algunas actividades como pudieran ser las aplicaciones electrónicas, o pudiera ser también el caso de cigarros, cerveza y aquellos productos de los setentas que generaban ingresos públicos. Pero la realidad, Carmen, es que van a poner al gobierno federal en una disyuntiva muy importante y particularmente delicada en las próximas semanas. Y es la disyuntiva de si va a haber o no incremento en impuestos. El señor presidente ha dicho que no los va a haber. Y el tema de la deuda pública. Tú recordarás que hace un par de semanas hablamos de la Comisión Federal de Electricidad, cómo salió a colocar los mercados del exterior deuda pública, y por más que hemos estado analizando y buscando la información tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no quedan claros los términos en los cuales la Secretaría de Hacienda, que en términos de la Ley Federal de Deuda Pública debe aprobar y autorizar que se haga colocación de empréstitos en el exterior, cómo es que Hacienda le otorgó el permiso a la Comisión Federal de Electricidad para incrementar la deuda pública. Esto es simplemente un caso. Sin embargo, lo que vamos a ver por delante es si esta ley de ingresos va a hacer una recomposición muy importante. Sabemos que en la parte tributaria es el comercio exterior el que sigue siendo el motor de los ingresos públicos. Es decir, no es el impuesto sobre la renta, no es el impuesto sobre el valor agregado, en el cual por suerte han estado subiendo las devoluciones, al menos en la parte contable, aunque estas devoluciones no se hayan materializado con los contribuyentes, lo cual es un tema también especialmente delicado, pero nos estamos dando cuenta que el comercio exterior tiene un peso sumamente relevante en la recaudación. Por otro lado, se sigue hablando de que no va a haber incremento en la deuda pública y que simplemente va a haber reestructuración, pero lo que no va a suceder es que aún con las disminuciones que se han hecho en los gastos de las dependencias y entidades federales, no va a alcanzar la proyección de ingresos públicos que se tiene por delante para poder sufragar el presupuesto de egresos de la Federación que viene para el 2020. ¿Esto qué quiere decir, Carmen? Que la discusión que vamos a tener presupuestaria pues va a ser muy importante, pero la formulación que se está haciendo ahora va a tener en el entorno esto que está sucediendo con el tratado, el nuevo tratado que tenemos de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá, que ya comienza a mostrar las deficiencias e insuficiencias que tiene. Ya en ambos países o en los tres países se comienzan a destacar algunos efectos negativos que tendría la implementación del nuevo tratado, lo cual incluso está entorpeciendo los trámites y los procesos que se están dando tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Entonces, la discusión presupuestaria, Carmen, va a ser de la mayor relevancia porque va a ser la primera vez que Morena prepara el presupuesto. Hemos visto nosotros en los medios de comunicación que Carlos Ursúa ha dado una opinión sobre su gestión, pero también sus resultados nos pueden dar alguna valoración sobre su gestión. Y en este caso lo que sí sabemos es que fue al menos cándido, fue al menos ingenuo al creerle al gobierno anterior que los ingresos que le estaba presupuestando o proyectando eran reales. También le creyó al pasado gobierno que los gastos tendrían una dinámica que en los hechos no tuvieron. Entonces, esta es la primera vez que Morena, el nuevo gobierno, va a formular un paquete financiero en un contexto particularmente complicado, porque el Plan Nacional de Desarrollo no tiene los referentes y las variables que la ley exige para poder hacer de este paquete financiero un correspondiente de implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la discusión que vamos a ver
próximamente en el Congreso de la Unión, pues va a ser, pues, por lo menos ríspida. Ríspida, ¿qué dices, Alfredo Figueroa? A ver, yo he podido revisar un par de temas. Empiezo con el que Gabriel trata ahora, que es el tema relacionado a la necesidad de recaudar más impuestos. En temas que para mí son de extraordinaria relevancia. Cuando los países, digamos, recaudan impuestos a través, digamos, de poner más impuestos a los cigarros, que es lo que se ha dicho, a la comida chatarra, etcétera, lo cual me parece, en todo caso, saludable. El hecho de que se pongan impuestos en temas que además perjudican, entre otras cosas, la salud de las personas. Eso me parece que más bien es una lógica y un comportamiento de todos los países desarrollados en el mundo. Es un primer elemento. Un segundo elemento que creo que es de extraordinaria relevancia es la idea de que se debe de gravar las aplicaciones, que no es una cosa menor. El tema de las plataformas como Netflix, por ejemplo, y como otras tantas, me parece un asunto de extraordinaria relevancia. ¿Por qué lo considero de relevancia? Porque considero absurdo, hasta ahora, el que no se haya utilizado una política, digamos, tributaria de ingresos para enfrentar en serio, digamos, los muchos problemas que tenemos en el país. En mi opinión es un error de este gobierno no haberse planteado el incremento de impuestos por una simple y sencilla razón, Carmen. México tiene cerca de entre 14 puntos, más o menos un poco más, de recaudación respecto del Producto Interno Bruto. Bueno, todos los estándares internacionales en relación a este particular tema nos muestran muy claramente que ninguna nación puede constituir mecanismos de desarrollo, todos los indicadores internacionales lo muestran, si no estás arriba de los 26, 25 puntos de recaudación. O sea, nos falta un rato. Por lo tanto, será un cuento sí. bastante claro eso de que vamos a poder enfrentar la desigualdad mientras no recaudemos más. Y otro tema, hay un conjunto de investigaciones hechas en los últimos 6 o 7 años en el mundo que muestran que los países que recaudan menos impuestos es en donde hay mayor corrupción, uno, y dos, que sin una debida recaudación de impuestos, lo que ocurre es que florece la impunidad en un conjunto de naciones. Ahí están los estudios, los podemos revisar cuando se quiera. Por lo tanto, tenemos que plantearnos en un instrumento como el que nos propone Gabriel a debatir esta mañana, una cosa que es fundamental. ¿Cuánto necesita recaudar el Estado mexicano si lo que quiere efectivamente es enfrentar prácticas vinculadas a la corrupción, a la impunidad, a la desigualdad, que hoy, por cierto, hemos tenido información estos días asociado a lo que ocurre con los ingresos de los hogares en el país, lo cual muestra ingreso gasto, lo que muestra otra vez que las políticas sociales han funcionado para poca cosa en el país. Entre la encuesta de ingreso-gasto y entre la revisión de Coneval de la década 2008-2018. Sí, y se nos olvida además esto que hizo el señor Meade, ¿no? Pues el señor Meade metió ahí la mano para ver cómo se redistribuía y se recalculaba la pobreza extrema en el país y cómo hay datos vinculados a ese crecimiento que se asocian a cómo se medía y cómo se empezó a medir. Hablaremos de eso más adelante en este programa, por cierto. Bueno, sí. No lo sabía, pero qué bueno sí. Que así sea. Lo que quiero decir es que en la discusión sobre el presupuesto de ingresos, que hoy se está planteando, entiendo que se hizo a la limón en el gobierno anterior con la llegada ya de este nuevo gobierno. Efectivamente, esta será la primera vez que se haga, digamos, sin que haya otro poder ejecutivo. ¿Ya ahí salió lo de los gastos de la oficina de la presidencia que causaron revuelo? ¿Cómo se llama? El Longaniza Gate. Pues de ahí salió, yo creo, porque venía del cálculo del gobierno anterior. Parece como una comedia de errores, ¿no? Ese tema del Longaniza Gate, tanto de los que lo defienden, digamos, en términos de que se trató de una información sobre un proyecto de presupuesto, sí. Entiendo que esa es la lógica, sí. Tanto como los que dijeron, creo que no fueron suficientemente claros cuando lo dijeron, como aquellos que lo tomaron ya como una verdad absoluta, sí. absoluta, no, categóricamente, o sea, jalando para su lado, molino, sí. para su molino cada una de las partes. Sí, pero... lo que digo es, esto me lleva a algo que quizá valga la pena, que me gustaría colocar en el centro de la discusión. Está el otro tema que yo no comparto, que es el tema de que se le quiere reducir los ingresos a los partidos políticos. En esta lógica, el titular de reforma, la primera plana de reforma, así como planteando que se debía ir a ahorrar más dinero, ya lo discutiremos, pero quiero colocar un tema antes de pasar a aquello, que es este instrumento, el de los ingresos del país,
es un instrumento que está vinculado con prácticamente todo un proyecto político. No podría ser de otra manera. Tiene que ver con la distribución también que se hará para los estados de la República. Tiene que ver con la ley de coordinación fiscal que hay que discutir. Sí, hay aquí detrás, en verdad, una gran discusión sobre las consecuencias que tiene el cómo y qué se recauda en un país. El tema de si vamos a buscar más deuda, porque efectivamente creo que medio se oculta eso, pero es necesario en el país, si queremos hacer una transformación, contar con los instrumentos para ello. Y el presupuesto es fundamental, así que seguiremos hablando del asunto. Gabriel Reyes Orona, gracias por estar aquí en esta ocasión. Saludos y hasta la próxima. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Un abrazo. A los dos, buenos días.